Forsua. Hay alimentos que también son contaminantes alterativos propios, es decir, que tienen algunos contaminantes tóxicos que, por ejemplo, en algunos vegetales, moluscos, pueden tener una cantidad alta de un mineral que viene de la tierra, que nos hizo un buen saneamiento, también es un contaminante y puede llegar a un problema toxicológico. Hay carnes, cereales y vegetales que vienen con una gran cantidad de aluminio, algunos con plomo, otros con arsénico, algunos con mercurio y otros con selenio. Mire que es importante que estos elementos se tienen que tener muy en cuenta para la eliminación. Entonces, hablando de ese saneamiento básico, limpieza y desinfección, control de plagas y control de residuos. Son los principales, aunque hay muchos programas adicionales, que está el de plan de mantenimiento, quejas y corrección preventiva, está el de microbiología, está el de programa de muestreo, el programa de trazabilidad, el programa de almacenamiento, o sea, hay muchos, pero estos son los que prácticamente dirigen la parada en toda industria de alimentos. Entonces, el plan de saneamiento básico, incluido dentro del manual de buenas prácticas de manufactura, se trata de un conjunto de programas en los cuales se dictan especificaciones claras encaminadas a disminuir el riesgo de contaminación general antes, durante y posterior a todo el proceso de las etapas de elaboración del producto. Entonces ya sabemos que él es el que se encarga de vigilar la inocuidad alimentaria, engloba esas acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Esas políticas, esas actividades que perciben dicho fin deben abarcar toda la cadena alimentaria en general. Cuando nosotros hablamos del plan de saneamiento básico, en todas las áreas de alimentos, agroalimentos y cosechas y laboratorio se manejan. Antes de que entre a la planta productora, se maneja las BPA, buenas prácticas agrícolas, que es prácticamente lo mismo. Cuando estamos hablando de un laboratorio, BPL, buenas prácticas de laboratorio, pero todos están encaminados a un plan de saneamiento. El más importante es limpieza y desinfección. Ese es el que más debo tener en cuenta. Saneamiento. Toda persona natural o jurídica dentro del sector alimentario debe implantar o desarrollar un plan de saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación. El plan de saneamiento debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente. Este, como mínimo, debe incluir los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los programas de limpieza y desinfección, desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento y suministro de agua potable. Limpieza y desinfección. Cada establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos detallando las sustancias utilizadas, la forma y tiempos de contacto, los equipos requeridos y la periodicidad en la que se realizan. Desechos sólidos. Se debe garantizar mediante un procedimiento una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos. Control de plagas. Se debe implementar un programa de control de plagas específico, teniendo en cuenta las diferentes medidas de control conocidas, radicales y de orden preventivo. Abastecimiento o suministro de agua potable. Todos los establecimientos de que trata la resolución en cuestión deben tener documentado el proceso de abastecimiento de agua. Todos deben implementar este plan de saneamiento. Y en los últimos años el objetivo principal de todas las políticas formuladas a nivel de alimentos ha sido la protección al consumidor frente a posibles alteraciones que se van a presentar, ¿cierto? Esas afectaciones. Y eso es lo que en el mundo se empezó a ir verificando el por qué tenemos que generar un plan de saneamiento. La gente se basa en esa adopción de medidas que debe implementar dentro de una industria como una rutina diaria, mejora completa
de este. El control de alimentos se ha constituido la herramienta básica para el desarrollo a nivel nacional e internacional del cumplimiento de una inocuidad. En pocas palabras, si yo quiero montar una empresa, si yo no tengo un plan de saneamiento básico, es difícil que se pueda lograr un buen producto. El programa de limpieza y desinfección abarca todo. Abarca desde el inicio hasta el final, en todos los alimentos, la manipulación de alimentos. Mire que el ser humano no ha dimensionado la importancia de la higiene y la limpieza y desinfección, tan importante que es lo que hace que nosotros evitemos todos los virus alimentarios. El E. coli ha matado a muchas personas de una manera silenciosa. Hace muchos años, en las épocas de la Edad Media, existía un personaje que se dice la asesina silenciosa. Era una de las mayores mujeres peligrosas en esa época. La asesina silenciosa, ella, una mujer que supuestamente era normal, una mujer que supuestamente era inocente, trabajaba en las casas de los ricachones, de todos los ricachones, que sabía cocinar excelente. Pero ella tenía la costumbre de conquistar a los ricachones, porque era muy bella, muy joven, muy agraciada, para que sus ricachones lograran dejarle algo de testamento a ella. Esta asesina sabía cómo matar a todo el grupo familiar de una manera silenciosa, y que en esa época no había planes de saneamiento, no existía una organización o inspector que dijera qué está pasando. Pensaban que se estaban muriendo y listo y ya. Ella, en sus preparaciones de alimentos, que eran muy exquisitos, tenía la mala costumbre de coger con su mano algún pedacito pequeñito de heces y lo impregnaba en los alimentos para que lentamente se presentara una enfermedad muy grave y silenciosa, porque era muy lenta, y acababa con todo el grupo familiar. Mire que esto es desde hace muchos años. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta. Nosotros mismos somos los que producimos esas enfermedades. Entonces, esa limpieza y desinfección se trata de un conjunto de actividades encaminadas a disminuir la suciedad y la carga microbiana presente en las instalaciones, superficies, equipos, personal. En el ambiente también tenemos que desinfectar ambiente, todo aquello directo y no directo con el alimento. Una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección. Son dos cosas muy diferentes y la gente la junta de una manera ignorante, o sea, por desconocimiento junta el producto porque piensa que es mucho más eficiente, y es un peligro eminente de químico que puede generar. Que es que yo siempre lo hago en la casa y no pasa nada, porque afortunadamente el mundo del comercio nos venden productos que no sean de alta concentración. Las que utilizan en las industrias hacen un amoníaco, y si usted junta un detergente y un desinfectante con alta concentración y nos encerramos, puede producir vómitos, mareos, intoxicaciones, hasta generar algo químico. Entonces, las dos deben estar siempre juntas, mas no mezcladas. Una necesita de la otra y la otra sin la una no sirve. Es decir, siempre deben estar juntas, mas no mezcladas. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de eliminación de esos residuos, de esas suciedades, de lo que se ve, de los polvos, de los cuerpos extraños. Cuando hablamos de desinfección, eliminamos lo que no se ve a nuestros ojos, o sea, la parte microbiana. Pero en realidad, la mayoría solamente hace limpieza y no desinfección. Y en nuestros hogares también ocurrimos eso. Siempre lavamos, siempre hacemos limpieza, pero se nos olvida una parte importante, que es la desinfección. La limpieza es la que utiliza los detergentes y el agua potable. Primero quito lo que se ve y después utilizo el agua potable y detergente. Más la desinfección, hay métodos físicos y químicos que me ayudan, digamos, a confirmar que eso que yo limpié, que no sé, yo puedo haber limpiado, es que yo lo veo muy limpio, pues que yo no tengo un microscopio en la casa para verificar si hay un microorganismo. Todo lo que nosotros utilicemos en nuestras casas, y lo mismo en la industria, obviamente que es obligatorio, debe ser desinfectado. Y en mi casa es que yo no me voy a poner a comprar un desinfectante para desinfectar mis ollas, mis platos, mis utensilios. Y hay desinfectantes básicos muy económicos, el hipoclorito o el cloro que se utiliza
para desinfectar. Solamente que las personas no lo saben utilizar y ahorita vamos a ver eso. Cuando hablamos de limpieza, estamos hablando del orden y el aseo. Cuando se trabaja en un ambiente higiénico y sano, las personas se encuentran en mejores condiciones, evitando con ello tanto la aparición de enfermedades comunes y profesionales como los accidentes, que garantiza a la vez la mejor calidad de los productos y servicios. Yo no puedo hablar de desinfección si no hago un orden y una limpieza. Si hay una suciedad, es difícil yo desinfectar en la suciedad. Y si hay un orden, un aseo estándar, seguro que va a ser mucho más fácil evitar una proliferación de plagas, sea macros o micros. Los macros son las plagas, que son ratas, cucarachas, insectos. Cuando hablamos de ese aseo, es esa ausencia de mugre. Es lo mismo que la limpieza, ¿cierto? Ese aseo, limpiar, quitar y ya ordenar para poder yo hacer una desinfección. Es muy recomendable tener el uso de esas herramientas que me ayudan a mí a hacer una buena aseo o limpieza en los lugares dispuestos. Ojo, tenemos una mala costumbre de no limpiar esas herramientas, de no desinfectar esas herramientas. Las escobas hay que limpiarlas y desinfectarlos, los recipientes, todo tiene que estar intacto, todo lo que nosotros utilicemos para hacer la limpieza es muy necesaria. Y para eso existen unos procedimientos operativos estándares que me describen cómo hacer esa limpieza y cómo hacer esa desinfección. ¿Cómo se aplica? ¿Cuánto se aplica? ¿Qué tiempo? ¿Qué concentraciones? ¿Qué días? ¿Qué momentos? Esos son los POEs, que el mismo nombre dice, procedimientos operativos estándares, son los que a mí me dicen cómo voy a limpiar. Todo lo que estamos diciendo debe estar escrito y documentado en la industria. Entonces los POEs es algo escrito, ¿cierto? Entonces le dicen a usted, POEs de lavado de manos. Primero, agua. Segundo, estrega. Tercero, enjuague. Cuarto, desinfecte. Eso es un paso a paso de cómo voy a hacer una determinada acción de limpieza y desinfección. Es un paso a paso de cómo lo voy a hacer y es tanto ese POES, ese programa de limpieza y desinfección que recoge toda esa información sobre esa precisa forma de realizarlo. Y es en todo, superficies, instalaciones, equipos, utensilios. ¿Cuándo lo debo hacer? Ejemplo, las puertas se hacen diariamente, las ventanas se hacen 2 veces a la semana, las lámparas se hacen 1 vez al mes, las superficies 2 veces al día o cada vez que se va a utilizar un nuevo proceso. El equipo antes, durante y después de utilizarlo. Imagínense cómo es importante. El cómo, hasta le dicen el tipo de detergente. Se utiliza detergente Biotex, por ejemplo, que es un producto. O sea, eso depende de los productos que la empresa quiera escoger, ¿cierto? Y también le dice, se utiliza al 1% de desinfectante tensoactivo, un alcalino. Y también le dice quién lo hace. Dice quién y cómo lo van a hacer, durante qué y tiempo de aplicación. Es decir, se deja aplicado por aspersión o por inmersión o por aplicación durante 10, 5, etcétera. Algunos se quitan, otros se dejan expuestos. Antes de explicarles esta tabla, quiero decir que esos detergentes que más se utilizan en el mundo deben ser inodoros, incoloros, biodegradables, económicos, que no sean tóxicos, que sean solubles en el agua, que no sean corrosivos, que sean estables en el ambiente, porque ya el mundo del alimento está siempre a la mano de la parte ambiental, y que sea fácil de dosificar, que no sea muy penetrante para nuestras manos o la parte respiratoria. Y esos detergentes que utilizamos, puede ser alcalino, puede ser ácido, un detergente puede ser tensoactivo o secuestrante. Hay otros que también son desincrustantes, que me ayudan a quitar eso que es muy pesado, como las grasas, productos que generan oxidación. Entonces hay detergentes que ayudan a eso. Entonces es importante saber cuál de ellos me favorece a mí en la industria de alimentos. Eso lo determina la empresa.
también mira la parte económica, de rendimiento, que unos rinden más que otros y que también vaya a la mano de la parte ambiental. Dentro de los desinfectantes hay un mundo muy particular. El que más se conoce es el hipoclorito. Aquí pongo uno que no es industrial, sino casero, porque en el hoy desde ahora debemos ser conscientes que desde nuestra casa tenemos que aplicar muy bien estas buenas prácticas de manufactura para que cuando estemos en la industria esto no nos quede grande, que no nos dé dificultad. Este hipoclorito es el que manejan en el mundo comercial, que es al 5%. Hay algunos muy buenos que es al 7%, pero a partir del 8% en adelante a nosotros no nos los venden, sino que se los venden a las industrias alimenticias, que por eso es muy peligroso si nosotros tuviéramos un desinfectante de alta concentración. Esto, cuando digo concentración, es el porcentaje de eficiencia que tiene. ¿Cómo hago yo mi desinfección después del lavado? Sea en mis frutas, en los utensilios, en la superficie, en las paredes. Esta también se utiliza a nivel industrial, pero ya a nivel de industrial la cantidad es menor. Por ejemplo, en frutas y verduras ya no sería 1 mililitro, sino 0.5 mililitros si estamos hablando de un 10%. Si hablamos de utensilios y equipos, por cada litro, para altas concentraciones, sería 1.5 mililitros. Para bajas concentraciones, las que estamos viendo acá. Y así sucesivamente. Y el tiempo de acción y la forma. Cuando es inmersión por aspersión, si es directo, en general. ¿Qué es lo que determina la viabilidad del producto? Sus características, sus propiedades, tener un amplio aspecto germicida, incluyendo las formas, que no sean corrosivos, que no sean tóxicos, que tenga amplia dosificación. Entre mayor concentración, mayor dosificación, y si tiene mayor dosificación, menos peligro y más económico me va a salir el producto. Que sea bien soluble, bioorgánicos, que se puedan utilizar y evitar problemas en el riesgo ambiental. Estables durante el almacenamiento, estables en la presencia de los residuos. Entonces, aparte del hipoclorito, que es el más económico a nivel internacional, está el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es uno de los productos más vendidos en el mercado y estos amonios cuaternarios son reductores, por lo tanto no son oxidantes. Es muy bueno para material de acero inoxidable, para materiales plásticos, amigable con el ambiente. Estos amonios cuaternarios se absorben fácilmente, o sea, no se quedan mucho tiempo en el olor. O sea, no son fuertes en el ambiente y son altamente penetrantes, es decir, tienen una gran viabilidad para eliminar hasta el 99%. ¿Por qué no el 100%? Porque necesito las otras herramientas, los otros métodos para poder lograr desnaturalizar las membranas celulares de los microorganismos. Por lo tanto, los compuestos del amonio cuaternario no deben pasarse de un pH de 5 a 10. Por eso es importante las fichas técnicas, las fichas de seguridad de todos los productos de limpieza y desinfección que vamos a utilizar, que deben tener, que estén acorde a la flora que voy a combatir, en qué condiciones, las concentraciones eficientes oscilan más o menos entre 100 a 1000 miligramos por litro, o sea, bacterias gram positivas y levaduras, excelente, o sea, sinceramente es uno de los mejores productos, aunque hay muchos, eso es dependiendo del mercado que me puedan ofrecer. Todo esto debe estar registrado. Todo, absolutamente todo lo que yo voy a conseguir o voy a comprar o lo que voy a desarrollar, debe haber un registro. Esos registros fundamentales, por ejemplo, en el plan de limpieza y desinfección, me ayudan a mí a evaluar la eficiencia y cumplimiento de las operaciones del plan. Se basa, digamos, en unas herramientas básicas, digamos, registro de actividades, está el POES, obviamente, el registro visual, el registro microbiano. Muchas veces nosotros hacemos la limpieza y desinfección y creemos que está full, pero si nosotros hicimos una mala concentración de la desinfección o no lavamos bien las herramientas de aseo, ¿cómo me puede garantizar a mí que yo realicé una buena limpieza y desinfección? Muy claro, la última. Por análisis
microbiológicos. Si yo no tengo un equipo, yo puedo contratar un programa de microbiología donde van y me toman muestras, sea de superficies, de equipos, de manipulador, del ambiente. Y esas muestras microbiológicas a mí me garantizan que haya logrado buena limpieza y desinfección. Si en las muestras de microbiología me aparece, por ejemplo, coliformes totales, coliformes fecales, mesófilos, entonces eso es lo que me está diciendo a mí, oiga, usted no hizo una buena limpieza y desinfección y me está generando carga microbiana. Mire cómo es importante un plan de microbiología también dentro del programa de limpieza y desinfección. Por eso se llama registro de análisis microbiano. Dentro de ese plan de limpieza y desinfección hay un plan que se llama Programa Integral de Residuos Sólidos. Tiene como finalidad el uso conveniente de esos residuos que se generan en una planta, el conocer qué debo hacer con ellos, el conocer dónde se tienen que eliminar, pueden generar malos olores o también me puede acarrear foco de contaminación por plagas. Mire que eso es un ciclo. Uno lleva al otro, el otro lleva al otro. Es importante que todo manipulador de alimentos, cualquier empresa, tenga conocimiento del cumplimiento del programa de residuos sólidos. Debe adoptar un programa en la cual me va a decir cómo los voy a clasificar, cómo los voy a llevar, cómo los voy a separar esos residuos. Nosotros vamos a clasificar la separación de los residuos diferentes. No todas las industrias tienen todos. Estos son los generales. Hay industrias que apenas manejan con 3, máximo 4. La separación de esos residuos, cuando hablamos del ordinario, residuo ordinario, siempre lo vamos a ver de color verde. Y en eso es donde echamos productos que no se pueden reciclar o reutilizar, que es la basura, servilletas, papel aluminio, lo que se barrió del piso, envases, plásticos sucios, bolsas sucias que no se pueden lavar o papel que no se puede lavar, que está engrasado, todo aquello que no se puede reutilizar. Cuando hablamos de residuos orgánicos, se manejan dos, la normal que es la beige o la naranja no aprovechable. La que más se utiliza en las industrias de alimentos es la beige, que es compostaje, lo que es orgánico. Entonces esas orgánicas están clasificadas por no aprovechables y por aprovechables. Las no aprovechables son residuos de alimentos después de un consumo, es decir, que no se pueden generar compostaje, que ya están tan deteriorados que no se pueden volver un compuesto para hacer otra cosa adicional. Eso es lo que quiero decir. Listo. Esa es la orgánica que no podemos consumir y hay orgánica que la podemos reutilizar. Esos orgánicos son como materias primas de alimentos, residuos de comida, cáscara de fruta, residuos de café, cáscara de huevo, todo eso que la gente en agro utiliza y se vuelve, digamos, compostaje. Y está la parte gris, azul y blanco. Estas tres y otras más son reciclaje, el famoso residuo reciclable. Está el gris, que es el papel y el cartón. Ojo, la gente tiene la costumbre de decir que ese papel que utilizamos para la hamburguesa la vamos a echar ahí. No, eso ya está sucio, está engrasado, eso hace parte del ordinario, no lo de gris. Cuando el gris es un papel limpio, no mojado, ni engrasado, ni nada, limpio. Papel de archivo, de periódico, cartón liso, corrugado. Cuando hablamos del azul, estamos hablando del residuo plástico, limpio, no deteriorado ni en pedacitos. Cuando esos plásticos son demasiado pequeñitos, que me pueden cortar, que me pueden hacer un daño y que no lo puedo reutilizar, no se pueden colocar acá. Lo mismo el vidrio debe ser botellas completas, todo completo, uniforme, organizado, no pedacitos. Cuando hablamos de reciclaje, ya hablamos de ese aprovechamiento de esos desechos industriales, comerciales, domésticos. Aprovechar eso. Pero hay unos
que a pesar de que sea plástico, que sea vidrio, no son aprovechables. ¿Por qué? Porque se partieron de tal manera que me pueden acarrear un peligro. Hay gente que tira el vidrio, lo aplasta más, lo echa a la caneca y las personas recuperadoras, que ya se le llaman así, no se le dicen recicladores, sino recuperadores, se pueden cortar porque lo echan donde no debe ser. Por eso se considera residuos peligrosos. También esos residuos peligrosos se deben separar. Por ejemplo, la caneca roja es residuos peligrosos biológicos. En industrias de alimentos solamente se utiliza la caneca roja en el área de seguridad del trabajo. De lo contrario, en ninguna parte. En clínicas siempre. Pero la caneca negra siempre debe estar en las industrias de alimentos, especialmente en el área de mantenimiento, donde están combustibles, activos, pilas, aceites y grasas peligrosas. Todo esto se caracteriza como residuos peligrosos. Manejo integral de plagas. Ese plan también denominado desinsectación y desratización. Así muchos lo pueden encontrar. Comprende la aplicación de toda una serie de medidas preventivas de control que deberán ser utilizadas en los establecimientos alimentarios de forma sistemática para evitar la presencia de este tipo de plagas. ¿Cuáles? Roedores, insectos, rastreros o terrestres y aves. Y hay otros, por ejemplo, la lagartija, la paloma y la mariposa también hacen parte de las plagas, pero ellos no se pueden tocar por la parte ambiental. Hay que evitar que entren en las empresas. Hay que sacarlos, mas no eliminarlos. Ojo, no existe eliminación de plagas. La plaga no se elimina, se controla. Por eso se tiene que hacer un constante monitoreo y un buen manejo de plagas mensual para controlar esto. Dentro de ese programa recogen una información detallada sobre su precisa realización de las actividades de desinsectación y desratización. Esta información debe ser muy precisa, ojo. ¿Qué tipos de plagas se pueden presentar en mi establecimiento? ¿Cómo debo llevar a cabo la operación de control? ¿Cómo y con qué métodos voy a investigar para la operación de la plaga? ¿Quiénes y cuáles son los responsables de la aplicación del plan? ¿Cómo verifico ese funcionamiento y esa eficiencia? Obvio, todo documentado por medio de los registros. Por ejemplo, la cucaracha tiene una oteca. Esa oteca es muy poderosa y no se saca con ningún método, sino por eliminación física. Ella soporta mucho todas las temperaturas, líquidos y químicos. Si esa oteca de 50 cucarachas puede salir cada hora. Entonces imagínense por qué se salen tan fácil y tan espectacular. Ella es feliz en ambientes húmedos, en ambientes sucios, en ambientes calientes, en ambientes donde no se hace nada de limpieza y desinfección. La rata es muy dañina y produce unas enfermedades fuertes que me pueden generar una enfermedad muy grave y es muy inteligente. Es decir, si ella se dio cuenta que hay peligro, ella busca la manera de desaparecer. Cuando hablamos de esas posibles plagas, el primer paso que debemos tener es la implementación de este plan y determinar qué es lo que me está generando, digamos, daño. Los roedores generan muchas enfermedades, peste bubónica, tifo, leptospirosis, salmonelosis, miren las enfermedades que nos pueden generar. Cuando nosotros vemos ratas, me está diciendo que no hay un plan de limpieza y desinfección. Cuando yo veo cucarachas de día, hay infestación de cucarachas, porque la cucaracha sale de noche. Cuando se ve de día es que hay mucha infestación. En la industria alimentaria se debe detectar rápidamente la presencia de estos animales para evitar a toda costa su colonización, porque ellos se colonizan mucho. Una vez que se alcanza el nivel de plaga, es difícil y muy costoso retirar estos de la empresa. Por ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar hasta 1000 kilos de un producto en 15 días. Y estos son los responsables también de neumonías.
ellos muerden o tocan alguna parte, entonces ahí se generan muchas enfermedades. Los insectos pueden transmitir cólera, tifus, hepatitis, meningitis. Por eso es tan fastidioso cuando nosotros vemos que está rodeando una mosca en nuestro plato. No es por fastidio, sino que ellos por lo general les encanta mucho posarse en las heces. Esa presencia de insectos voladores me está diciendo que hay marcas de excremento, presencia de larvas. Cuando hablamos de insectos rastreros, me pueden transmitir también salmonelosis y helmintos. Es una enfermedad de la sangre. Entonces, mire todas las enfermedades que me puede traer. Y las aves también me pueden presentar toxoplasmosis, la tuberculosis y la neumoencefalitis. ¿Qué medidas de higiene tenemos que tener en las estructuras o en el diseño, en las áreas para evitar esto? Si yo logro realizar muy bien el plan de licencia de asociación, les aseguro que los otros 2 programas y todos los demás es muy fácil. Porque la contaminación por residuos y la de plagas se presenta especialmente si no hay un buen programa de limpieza y desinfección. Para controlar esas plagas o esa contaminación por los residuos, tienen unos mecanismos, son esas barreras. Todo despadecimiento debe tener unos mecanismos que me ayudan a evitar, digamos, una proliferación. ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, hay mecanismos o barreras físicas, métodos pasivos o de control indirecto. En el caso de las plagas, se llaman mosquiteros o mallas. Se colocan en las ventanas y en las puertas que lo requieran. Digamos, si yo tengo posible entrada de ratas, entonces debe haber, primero, que sea de cierre automático, para evitar que la puerta permanezca abierta. Y en la parte de abajo debe haber una barrera llamada bandas de hule. Se colocan en las puertas para cerrar los espacios que pudieran entrar cualquier plaga. O sea, ¿y cómo me doy cuenta que está bien cerrado? Que no haya entrada de luz. Toda planta de alimento está totalmente cerrado, totalmente sellado. Debe haber cortinas de plástico por zona y zona que me ayuda a evitar una contaminación de un lugar a otro, evitando espacios de proliferación. Cortinas de aire, se dirige el aire siempre hacia afuera, ojo, todo hacia afuera, no hacia adentro. Hay lámparas ultravioletas, hay trampas de drenaje y hay otros que son los cebos, trampas adhesivas. Y hay otros métodos que son los métodos de desinfección, que es un método de desinfección a calor por medio de agua caliente. O hay una luz ultravioleta para algunos insectos que ellos los atraen y ellos se electrocutan ahí. También está la parte de mecanismos con químicos. Es una de las que más se utilizan en la industria de alimentos, sean sintéticos o los plaguicidas comunes que nosotros vemos en el mercado y que debe ser por medio de un personal preparado y capacitado para eso. No es propio que nosotros lleguemos y compramos un método químico porque nos puede antes afectar a nosotros la salud. Solo debe manejar personas con capacidad para esto. Deben estar ubicados o alejados en un foco de contaminación exterior. Es decir, zonas cuyo medio ambiente esté libre de contaminaciones, que no haya contaminación externa, para que evite la entrada de esa contaminación a los alimentos. No debe estar en zonas de inundaciones, ni zonas que haya muchos árboles, porque es donde se presenta mucho la contaminación. Entre más pavimentado, mucho mejor cuando es en el área de alimentos. Entonces, esas zonas en las que nosotros vamos a colocar deben estar libres de todos esos focos de contaminación. Cuando hablamos en la parte interna, yo ya garanticé la parte externa, entonces ahí sí entro a mirar el diseño interno de mi planta. El diseño y la construcción de las instalaciones alimentarias deben permitir la adopción de todas estas BPMs y toda la parte de la protección, tanto del producto en proceso o producto terminado, como en la parte de las operaciones y el mismo personal como tal. Todas las instalaciones destinadas a estos establecimientos industriales deben estar construidas de una manera firme y segura para evitar un desplomo,
para evitar un rompimiento, para evitar entrada de polvos. Deben estar bien cimentadas, con pisos lisos, con pisos claros. En una industria de alimentos ya no se permite baldosa, todo tiene que ser totalmente liso. Cada esquina cóncavo para ayudarme a la limpieza como tal, que logre la penetración de la escoba o de la trapera o la aspiradora o cualquier elemento que yo estoy haciendo limpieza, que haya muy buena iluminación en el lugar, que ese ambiente debe ser blanco. El blanco es el que me ayuda a mí a identificar si se está haciendo o no se está haciendo una buena limpieza y desinfección. Todas las instalaciones alimentarias me ayudan a proteger la contaminación como tal. Las instalaciones deben ser propias, idóneas y según la normatividad vigente y regida en nuestro país. Ellos tienen que verificar, ellos tienen que mirar si está construido en materiales duraderos y si de fácil mantenimiento. El diseño debe proteger también del ambiente, polvo, de suciedad, de lluvias, hasta de nosotros mismos, porque toda área debe estar subdividida. Hay áreas de recepción, que el área de recepción es un área contaminante, debe estar separada al área de preparación o separada de producto. Lo mismo debe haber un adecuado flujo de procesos. ¿Qué quiere decir flujo de procesos, personas y productos? Debe haber un flujo organizado. Donde se entra personal no debe entrar la materia prima. Donde se almacena el producto en proceso no debe ser el mismo lugar donde el producto terminado. Lo mismo donde se va a guardar los utensilios de limpieza y desinfección. Todo debidamente separado, sea por cuartos, por puertas, por cortinas, para tener un buen flujo. Los techos deben ser de fácil limpieza y diseño de tal manera que no se me vaya a descrafar la parte de arriba o el cielo raso, como se dice. Cuando hablamos de los pisos y drenajes, el material no puede ser ni corrosivo, ni tóxico, ni que se dañe con la limpieza y desinfección. Que no se vayan a deteriorar con facilidad. Pisos no porosos, impermeables, no absorbentes, no que se deslice la gente que va pasando y se caiga las personas, no. Deben tener una pendiente mínima del 2% de drenaje en puntos estratégicos de la planta. Todo debidamente separado, señalizado visualmente, que uno sepa dónde está. Las rejillas no pueden ser muy grandes para evitar la entrada de plagas por debajo de la planta. Sistema de la ventilación directa o indirecta puede ser, solamente que se trata de que sea una ventilación hacia afuera, no hacia adentro. Ya no se permite ventiladores, sino extractores o aire comprimido que me atrapa el calor y me expulsa aire frío y evito así polvo. Los vidrios y las ventanas deben de ser con películas recubridoras, como en los carros, para evitar que si se quebró no salga las astillas de vidrio a cortarnos o que caiga de pronto en un alimento. Evitar la acumulación del polvo y si necesitan las mallas anti-insecto debe colocarlo. Cuando hablamos de las paredes, debe haber cierta altura, un acabado liso, sin grietas. Puede recubrirse con material cerámico o pinturas plásticas de color claro, que nosotros lo llamamos pintura epóxica. Necesitamos pinturas que no sean tóxicas, mecánicamente estables, inertes, resistentes a productos alimenticios o agentes de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de las puertas, por ejemplo, las puertas tienen la misma característica como las ventanas y las paredes. Lisas, que sean resistentes, que se permiten limpieza. Cuando hablamos de las lámparas y los accesorios, lo mismo. La lámpara debe estar protegida, debe tener una protección en caso de que si se reventó o se quemó, no caiga una astillita de este. Es importante que sea de fácil limpieza. Y cuando hablamos del drenaje, el sistema de drenaje debe ser dispuesto de tal manera que no se genere una contaminación. Es decir, debe estar en una área diferente. Sistemas sanitarios adecuados para la recolección de tratamiento de aguas residuales y aprobados por las autoridades competentes. Alejados de la zona de producción y que tengan, digamos, un buen filtro de limpieza.
Lo que es lo sanitario, los vestieres deben ser de cantidad suficiente dependiendo de la cantidad de hombres y mujeres que estén laborando. Ideal que los baños sean clasificados hombres y mujeres suficientemente dotados para garantizar pues la higiene personal. El mantenimiento preventivo en la industria alimentaria surge de la necesidad de controlar, prevenir y ejecutar planes de reparación que pueden evitar posibles daños para el buen funcionamiento de los equipos y también de las instalaciones y también la parte eléctrica. Esta actividad garantiza no solo el cuidado de los equipos, sino que también me ofrece a mí esos beneficios que la industria tiene para evitar un accidente laboral o un aumento de costos o pérdida de producto, ¿cierto? Entonces es importante el mantenimiento preventivo para evitar que sea correctivo. La implementación del mantenimiento preventivo es un plan de soluciones innovadoras. Eso casi no se maneja ahora, se maneja mucho y me facilita, digamos, la oportuna y eficaz situación de cambio que se pueda generar en los equipos. Y esas actividades de mantenimiento incluyen pues otros procedimientos que me ayudan a mí, que deben un plan preventivo, un plan de riesgos, una hoja de seguridad del equipo, la ficha técnica del equipo, manual de instrucciones del equipo. Todo esto es importante en un programa de mantenimiento preventivo o de equipos o de planta como tal. Los equipos utensilios también están directamente implicados o indirectamente implicados en la industria. Ellos deben ser inertes, con un acabado liso, no porosos, no absorbentes, libres de defectos, libres de material como por ejemplo madera, deben estar recubiertos con pinturas que no se desprendan fácilmente, no corrosivos, de fácil limpieza, que se pueda desarmar fácil. O sea, las industrias ya están generando equipos de fácil desarme. Para eso, desarmo el equipo, inmediatamente saco el residuo, de residuo lo juego, inyecto el agua y el detergente y del agua y detergente inmediatamente hago la desinfección. Eso es un poder de un equipo de utensilio. Entonces, material de acero inoxidable o un material que no sea corrosivo y que no me dañe el producto como tal. Estos equipos también tienen el plan de mantenimiento preventivo. Hay equipos que son equipos críticos porque son los que HACCP maneja, como por ejemplo el pasteurizador, porque esos equipos críticos son los que me determinan el punto crítico de control. Si yo no manejo un excelente equipo con los estándares establecidos, con los alineamientos establecidos, va a haber una implicación no solamente en un riesgo microbiológico, sino una pérdida del producto como tal. Entonces, hay equipos directos importantes en la industria que son los que me están dando la parada para el producto. Todos los equipos tienen una función y cuando esos equipos que tienen una función y que están diseñados exclusivamente para el desarrollo del producto son los que más se tienen que tener cuidado en los programas de limpieza y desinfección o en programas de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, los hornos de cocción, los deshidratadores, los atomizadores, tenemos los esterilizadores, tenemos muchos equipos que son los que me están dando el producto como tal y deben de tener control. Entonces, hay otros que son las mesas, los mesones empleados para el manejo del alimento, también deben ser lisas, de acero inoxidable, los bordes sin astillas, no debe ser un borde cuadrado, sino redondo para evitar accidentes. Transporte, almacenamiento y distribución. El tamaño de los almacenes debe ser de tal manera que tenga yo un muy buen flujo, movimiento, circulación de aire, de personas, de entradas y salidas de materia prima o productos e insumos y que no estén ni pegados a la pared ni pegados al techo, que me permita una buena rotación de ellos. Igual los almacenamientos de mismo color, colores claros para generar buena limpieza. Ningún producto puede estar en piso. Todas esas operaciones con diseño de almacenamiento, distribución y transporte, hasta la misma comercialización, me tiene que evitar una contaminación, una alteración del producto. Hasta el transportista o el que transporta alimento debe manejar el plan de saneamiento básico.
Entonces, el almacenamiento de productos que requieren una refrigeración o una congelación se realiza teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación de áreas requeridas. Es decir, debo conservar el producto según el producto que yo estoy desarrollando. Debe haber un orden lógico de almacenamiento. Las pilas y las estivas no pueden superar el peso, no pueden estar tan elevadas. No pueden estar totalmente pegadas entre el techo y la pared. No se debe utilizar tarimas sucias, deterioradas y nada de madera. Ya se utiliza lo que es la madera ecológica, le dicen así, es una especie de plástico ecológico reciclaje. Ningún equipo utensilio debe ser corrosivo, ni de madera, ni elementos que me puedan contaminar. La temperatura debe mantenerse entre 10 a 20 grados Celsius, es decir, fresco, entre más fresco o atemperado sea almacenamiento, me ayuda a controlar el producto, el deterioro como tal o las humedades. Cuando hablamos también de la luz solar, hay que evitar el almacenamiento directo con luz, es decir, que haya de pronto filtros de luz para la luz natural, pero que no esté directamente con el producto, está bien, para ayudar en la parte energética, pero no puede haber luz directa de sol o rayos de luz que me provocan una oxidación, una pérdida de calidad y valor nutricional de los alimentos. Debe haber también un buen programa de plagas o fumigación y un buen almacenamiento. Ese control también me ayuda a mí lo que es el sistema PEPS. Son las primeras entradas y primeras salidas, una buena rotación del producto. Es decir, me entró un lote el lunes y ese lote es el que tiene que salir primero. La colocación pues de la gama general debe ser según este método. Primeras entradas, primeras salidas. Lo ideal es que las áreas deben estar tan bien rotuladas, tan bien informadas, que me ayude a mí saber que ese producto que entró es el primero que voy a despachar, para evitar que se me vaya deteriorando el producto como tal. Esas características del almacenamiento, sus envolturas, su limpieza, la conservación, etcétera, eso es lo que me ayuda a mí a que el producto me permanezca con las condiciones idóneas. Ojo, el grado de humedad dentro de un almacenamiento también me genera problemas. Lo ideal es que las áreas de almacenamiento deban tener un nivel de humedad del 15% o menos. ¿Cómo lo manejamos? Con un hidrómetro. Lo pongo y ahí el hidrómetro me va a decir a mí qué temperatura tiene el ambiente y qué humedad tiene el ambiente. Así yo hago un control de calidad del lugar. Debe haber extractores o un equipo de frío que me ayude a mantener los productos frescos. Entonces el almacenamiento y el transporte de los alimentos terminados deben realizarse bajo condiciones que me protegen los productos de la contaminación física, química y microbiológica. Y también de las plagas. El almacenamiento debe tener en cuenta, por ejemplo, una rotulación de qué cantidad llegó, qué día se hizo y cómo se rotula. Por lote se debe colocar un sticker a uno de ellos y ese uno de ellos es el último que sale, para poder saber que el otro es el que continúa. Hay otra gente que lo rotura por fechas, eso es dependiendo del buen inspección que se pueda hacer. Marcar las áreas adecuadamente es una forma también de determinar si el producto está estable o no. El producto no puede estar apiñado o estrecho porque no me deja a mí realizar una buena circulación de ninguna clase ni nada. Para las actividades de transporte de alimentos y bebidas y su materia prima es importante tener en cuenta lo siguiente. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieren mantenerse refrigerados y congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones más exigentes, porque eso me está diciendo que si necesita frío o congelación son productos de alto riesgo o perecederos. Los medios de transporte que poseen sistema de refrigeración deben contar con un buen funcionamiento y garantizar el mantenimiento preventivo de esas temperaturas. Es decir, yo tengo que estar chequeando cómo va mi temperatura. Ojo, un carro transportador no puede transportar otras cosas diferentes al producto terminado.
Y es un error que mucha gente dice, venga, me hace un favor, me lleva esta máquina ahí, que es que no tengo dónde llevar. No, el transportador debe ser exclusivo y disponible para alimentos. Tampoco puede estar en piso, por eso debe tener una rejilla o una malla para no colocarlo directamente en piso. En caso de la unidad de transporte tenga orificios para el drenaje, esto debe contar con un sistema cerrado que sea aislante a todo lo demás, nada en contacto con químicos o agentes de limpieza y desinfección. El vehículo transportador también debe estar fabricado con materiales resistentes, debe permitir también mi limpieza y desinfección, debe tener los permisos de transporte de alimentos. El vehículo tiene también que decir en la parte visual externa transporte de alimentos para que sepan que es un alimento. Y debe tener un manual donde me permite verificar mi limpieza y desinfección. El transportador también debe tener certificado de buenas prácticas de manufactura. Eso ya es obligatorio para trabajar en una industria. Hasta el mismo transportista, a pesar de que no tocó, pero está transportando el alimento. Cuando ya hablamos de la distribución, que es un ciclo muy hermoso, el que transporta desde la cosecha los productos perecederos o no perecederos, esos perecederos que ya sabemos que son los frescos, congelados, semicongelados, y los no perecederos que están o con conservantes o productos con bajo contenido de humedad. Y ellos mismos también los clasifican, la distribución. Hay que clasificar esos alimentos que no se pueden mezclar. Yo no puedo juntar un alimento perecedero con no perecedero. Todos se tienen que separar según su naturaleza, según su tipo de función. Y se deben almacenar según su naturaleza. La distribución de alimentos se entiende el conjunto de actividades de intermediación que hay entre los productores de alimentos y el consumidor final, todo ese proceso. En la mayoría de los casos estas áreas las realizan las mayoristas y los minoristas. El canal de distribución está constituido por la trayectoria que hay desde la cosecha hasta la entrega. Entonces por eso ellos también deben tener buenas prácticas agrícolas. Cuando hablamos de productos perecederos, deben estar en refrigeración o en congelación. Cuando hablamos de refrigeración, estamos hablando de 0 a -5, -4 grados Celsius. Cuando hablamos de congelación, estamos hablando de una temperatura de -18 grados Celsius, más o menos aproximadamente. Hay productos frescos que están en una temperatura ambiente, pero ojalá entre más bajito, mucho mejor, de 20 a 22 grados Celsius. Entonces, debo tener muy claro cómo voy a conservar el producto. Pero si hablamos de temperaturas y de conservación, también tenemos que hablar que hay unas temperaturas que ayudan a lo que es la proliferación microbiana. Las bacterias, que son las responsables de las setas, tienen una temperatura óptima de crecimiento. Esas temperaturas óptimas normales de 37 grados Celsius. Puede crecer a una velocidad considerable. Si consideramos una temperatura de zona de peligro, cuando decimos zona de peligro es donde ya se proliferan de 5 grados Celsius a 65 grados Celsius. Entonces mire que es una temperatura para productos perecederos de alto riesgo. Si yo dejo mucho tiempo un producto perecedero a estas temperaturas, ya se le puede generar una carga microbiana, se le dice que es la zona de peligro. Fuera de estas temperaturas, por medio de métodos de conservación, me ayuda a mí a que el producto esté estable o eliminar una carga microbiana. Hay dentro de la zona de frío unos microorganismos que se llaman ciclófilos que sí pueden soportar eso. Y en la zona caliente que es los termófilos. Entonces, mire cómo es importante conocer las temperaturas de conservación y las temperaturas de proliferación. Ya cuando hablamos del aire es un elemento que se suministra durante toda la fabricación de alimentos. El aire consigue una fuente contaminacional de ser un vehículo muy propio porque él arrastra pequeñas cantidades de contaminantes, sean físicos, químicos o biológicos, y causan grandes problemas en el producto. Por eso ya no se utiliza ventiladores sino o extractores, se extraen el aire, o el nuevo que es conductor frío. El conductor frío lo que hace es mantener frío el ambiente, pero no inyecta nada sino que conduce frío.
Asegurar la ventilación de los flujos del aire es importante para evitar, digamos, esa contaminación, ¿sí? Y evitar, digamos, que eso se me genere una proliferación. En la industria, uno de los elementos más importantes es el agua. Tener extremo cuidado con la calidad del agua, porque el agua es donde más se desarrolla todo el proceso productivo. Entonces, el control del agua es muy necesario, ya que el agua es la que me permite o el desarrollo o la limpieza y desinfección. Si yo estoy haciendo la limpieza y desinfección con un agua no apta, no estoy haciendo ninguna limpieza y desinfección. Y además debe haber un agua suficiente, idónea y con control microbiano y de pH que me ayude a mí garantizar que el producto sea estable. Cuando el agua no tiene esas características propias para desarrollar el producto, puede generar a largo plazo o mediano plazo problemas organolépticos o también problemas microbianos. También me puede reducir el valor nutritivo, malos olores, reacciones químicas. Por eso es importante tener un excelente análisis del agua para saber si esa agua es apta o no. Por ejemplo, por medio de un muestreo microbiológico. Toda planta de alimentos por obligación debe tener un plan de contingencia que es tanque de almacenamiento de agua en caso de que se haya ido el agua, que me ayuda a suministrar no solamente en la parte de la tubería de sanidad, sino también en la tubería para alimentación. Esos parámetros de control se hacen en diferentes puntos estratégicos de la planta y entonces se toman pequeñas porciones de agua para hacer, digamos, cómo está el olor, el sabor, el color, la turbidez, la conductividad, el pH, cuánto tiene amonio, cuánto tiene de cobre, cuánto tiene de cromo. O sea, imagínense todo lo que se tiene que hacer. ¿Y qué se determina microbiológicamente? Se determina cuántas bacterias coliformes totales fecales se pueden encontrar en el agua. Imagínense cómo es importante toda la parte de control calidad de alimentos. Sin embargo, dado a los tiempos y cambios de propiedades físicas, esto puede cambiar. Por eso es importante estar siempre a la ley, según la Secretaría de Salud de nuestro distrito, cómo está la calidad del agua que me está entregando a mí en la planta. Es importante determinar esos límites microbiológicos que el gobierno me está diciendo a mí, es decir, hay unos límites estandarizados que me dice cuánto de color, cuánto de olor, cuánto de turbidez, cuántas características de reactivos, cuánto de químico debe tener el producto, porque todo eso me lo deben entregar a mí.